Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por asistir esta tarde al encuentro entre la coordinadora del ciclo Palabra de Mujer, doña Laura Castañón, y las periodistas y escritoras doña Aitana Castaño y doña Carolina Sarmiento, a las que agradecemos nos acompañen hoy para así conocer algo más de su vida y obra literaria. Esta es la sexta entrega del ciclo Palabra de Mujer, que pretende divulgar la literatura que se está haciendo hoy en Asturias por mujeres. Creo que está resultando muy interesante y en gran parte se debe al buen trabajo que realiza la escritora que dirige el ciclo. Muchas gracias, Laura. Les recuerdo que estos 6 encuentros y los 4 que nos faltan pueden verlos en YouTube y en nuestra web. Pero claro, no es lo mismo que conocer personalmente a las protagonistas. Bien, con ellas les dejo. Laura, cuando quieras. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en este nuevo encuentro en el que pretendemos dar a conocer y mostrar el trabajo y la trayectoria y a las propias interesadas, a las narradoras asturianas que actualmente están escribiendo aquí en Asturias. En esta ocasión tenemos a dos, Carolina Sarmiento, Aitana Castaño. Luego veremos un poco, porque yo creo que la elección de las dos para que me acompañaran esta tarde y para que estuvieran ante todos ustedes yo creo que no es casual. Carolina, les cuento que Carolina es periodista y es autora del poemario Ikiru, Vivir, se publicó en 2018. Ha sido, y creo que sigue siendo en algún momento, porque estas cosas no se dejan nunca, coordinadora de talleres de escritura creativa y de clubes de lectura. También durante un tiempo dirigió la revista digital Creatividad Literaria, en la que hizo un trabajo espléndido de entrevistas con escritores. Ha trabajado también en la radio, en prensa escrita, en departamentos de comunicación y en archivos. Está, como les decía, licenciada en comunicación audiovisual. Gracias a eso colaboró con la Cinemateca Portuguesa. Es redactora de informativos, ustedes la verán en la tele muchas veces, como haciendo reportajes en la televisión del Principado de Asturias. Y es autora de los libros, el libro de relatos Animales urticantes y Tarada, los dos publicados por Pez de Plata, y con esto ya nombramos una vez la editorial que tenemos, que tenemos el encargo de nombrarla por lo menos 2 veces. En cuanto a Aitana Castaño, Aitana es langreana, que esto puede parecer un dato que tal, pero es un dato importante. Que lo diga una de Mieres, más todavía, que lo diga alguien que es de la otra cuenca. Parece ser que decidió muy pronto que a ella lo del periodismo era lo que le tiraba y se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado, por ejemplo, en el diario La Nueva España, en la Cuenca del Nalón, en La Voz de Asturias. Actualmente está también en los servicios informativos de la TPA. También la verán ustedes con esa denominación que en una ocasión le dijeron para molestarla, pero que ella ha asumido como propia, que se considera reportera de Calella. Reportera de Calella, luego a lo mejor les cuenta lo de ser reportera de Calella y lo a honra que lo lleva. Además, colabora en el programa La Radio es Mía de la RPA, que a lo mejor les suena su voz de escucharla, y en La Ventana de la cadena SER. Y junto al dibujante Alfonso Zapico ha publicado Los niños de humo, en Pez de Plata, y Carboneras, en Pez de Plata, también. Lo más reciente que a partir de ahora ya paga él. Sí, ya hicimos la parte de promoción gratuita. Lo más reciente que ha publicado es Coses Nuestres, que es un libro que recoge una serie de pequeños relatos que dejan, bueno, de alguna forma dejan constancia de la vida en la cuenca del Nalón, una crónica de una forma de vivir un tiempo y un entorno que está por lo menos cambiando. No voy a decir que está en sus finales tal como lo habíamos conocido, pero que está cambiando. Bueno, pues con ellas dos vamos a charlar en los próximos minutos.
Les decía que estamos ante dos escritoras que, aunque tienen muchas cosas en común, su obra tiene grandes diferencias. Tienen en común, en primer lugar, la calidad de su escritura, que eso es fundamental. Estamos ante dos mujeres que escriben y que escriben muy bien. Y han tenido ocasión de demostrarlo. Iremos viendo esas similitudes y también lo que las hace ferozmente individuales, lo que las hace realmente únicas. Tal vez la primera de esas coincidencias, y vamos a empezar por ahí, la primera de esas coincidencias, de esos puntos en común, a lo mejor es la edad, el momento del nacimiento. Tienen una edad parecida. Aitana nació en 1980, Carolina en 1981, o sea que prácticamente pues, son de la misma, casi de la misma quinta, ¿no? Esto las convierte en absolutamente compañeras de generación, con la particularidad de que yo creo que son las escritoras más jóvenes que hemos tenido hasta ahora en este ciclo, quizá también con Leticia Sánchez, que también creo que es del mismo año. Haber nacido a principios de los 80 yo creo que os convierte a las dos en habitantes de un tiempo con unas referencias muy específicas. Quiero decir, un tiempo en el que lo de la literatura como forma de crear historias, como forma de ser ese alimento, la literatura que sea ese alimento para la fantasía, empezaba a quedar relegado y sustituido por otras posibilidades. Los niños de los 80 podían coger una cinta de vídeo con dibujos animados y meterla a cualquier hora y verla y no esperar a la hora de la programación infantil para ver historias. Por no hablar de que también os tocó el comienzo de las televisiones, de más canales de televisión. Quiero decir que la oferta de historias y de ficción os vino por otros canales aparte de lo estrictamente literario. Vuestra generación pues podía acceder a las ficciones más allá de con los libros, que las generaciones anteriores si querían ficción o iban al cine o esperaban a la programación o tal, pero no tenían esa libertad para acceder. Y yo quería empezar porque habláramos pues justamente por eso. ¿Qué papel jugó la literatura en vuestra infancia? Si fuisteis lectoras voraces, si tuvisteis oportunidad de escuchar historias contadas, la importancia de la narración oral, de los cuentos contados. Empezamos por orden alfabético. Por Carolina, que yo la pequeña. Vale, por Carolina, venga. ¿Está encendido esto? Sí. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que no fui el prototipo de niña lectora. Sí que leía, por supuesto. De hecho, todavía estuvimos limpiando el desván de la villa, de Villaviciosa, y salieron varios ejemplares de la colección del barco de vapor. Por supuesto que también está Matilda y, bueno, libros de Alfaguara, etcétera. Pero no me recuerdo como una niña pegada a un libro. Sí que tengo un recuerdo muy claro de la primera vez que mi madre me llevó a la biblioteca del cole público al que fui, y fue como algo deslumbrante. Aún así, la infancia la pasé jugando, yo creo. Mis padres trabajaban por la tarde y yo me pasaba la tarde jugando por el patio de la urbanización. Aquello sí que era lo de medrar en tribu, porque nos cuidábamos entre todos. Yo tengo un hermano mayor, si no estaba la abuela de una amiga. Bueno, yo recuerdo las tardes jugando. Y respecto a los libros, yo creo que me llegó la devoción cuando entré en el instituto y vi gente que a mí me resultaba interesante, de mi edad, que hablaban de títulos, ya de títulos de adolescencia. Sí, que ya eran lectores. Sí, y ellos pues compartían, y a mí, bueno, pues en esa edad del pavo me parecía que eso estaba guay, ¿no? Y ahí empecé a leer con una mayor, no sé, con una mayor pasión, una mayor sed. Y contar historias, lo de las historias contadas en casa, las madres, los abuelos, Sí. los cuentos antes de dormir. Sí, no, pues fíjate, es que es curioso. Lo oral. Mi madre es profesora de matemáticas, física y química. Fue toda la vida profesora de clases particulares en casa. Entonces, toda la tarde estaba metida en casa dando clases a gente de instituto. Y yo también pasaba muchas horas allí, bueno, pues haciendo los deberes de matemáticas. Y yo creo que mi madre es una gran
si no contadora de historias, una gran psicóloga sin saberlo. Entonces hablaba con los chavales de asuntos del instituto y a mí aquellas charlas, porque todos eran mayores que yo. Que al final eran historias también. Claro, bueno, pues hablaban de cosas suyas, desde novios, desde enfados con los padres, qué sé yo, de expectativas en la vida, y a mí aquellas charlas me fueron quedando. Y luego mi padre, que nada tiene que ver con las letras en principio tampoco, porque es perito agrícola, me llevaba muchas veces, insisto, ellos trabajaban por las tardes, me llevaba a visitar ganaderías y en las explotaciones agropecuarias, hablando con los ganaderos, pues yo también escuchaba aquellas historias de vaques, qué sé yo, de pastos, de lo que fuera, y a mí aquello también me gustaba escuchar. Sí, iba quedando ahí. Eso es. Y luego él siempre, de noche, a la hora de dormir, se inventaba una historia. Mi padre siempre se inventó historias. No recuerdo un libro que me estuviera leyendo él. Se inventaba historias fantásticas. Y si puedo añadir una cosa más que se me está ocurriendo por el camino, por ejemplo, el ratoncito Pérez. En vez de dejarme una moneda o un juguetín, me dejaba una carta. Escrita por mi padre desde Ratolandia. Y esas cartas las tengo guardadas. Entonces yo creo que todo eso, bueno, pues... Todo eso alimenta de alguna forma el... Sí, digamos que no soy hija de padres superlectores o no fui una niña con una vocación lectora muy grande, pero yo creo que no hay un blanco y un negro o que no hay una carrera establecida para llegar a ser escritora, sino que los juegos en la calle, pasar tiempo con tus padres en sus trabajos. Por ejemplo, también el mi abuelo en Avilés me llevaba, él iba a leer el periódico, yo me quedaba en la biblioteca del Parque de Ferrera, que no sé si la conocéis, pero es preciosa. Sí. Yo me quedaba allí hojeando cómics de Lucky Luke. Entonces, bueno, hay un poquitín de todo. Y Aitana, tú... Yo era súper lectora, la verdad. Yo también era muy de la calle, porque bueno, yo vivía en un pueblín, destrocé muchísimos playeros, tengo por ahí de testigo a mi madre, o sea que a mí lo de la calle también me gustaba, pero la verdad es que yo fui bastante lectora, además yo fui lectora ya no precoz, mi madre me pilló como con 11 años leyendo La Pasión Turca y dijo, no oye para ti. Y yo dije, ya me estaba dando cuenta yo que había cosas aquí. No sé, el año que ganó Antonio Gala el Planeta, creo que fue, ¿no? Con La Pasión Turca. Entonces yo sí, a mí me gustó mucho, me gustaban muchísimo los libros de aventuras y después yo sí tengo en mi casa son muy lectores, muy lectores. Entonces, tanto mi padre como mi madre y siempre tuve libros en casa. De hecho, mi mayor pesadilla cuando era guaja era morir sepultada por los libros que me rodeaban, porque la habitación de mi hermana y mía era uno de los sitios donde había librerías. Entonces, eso muchas veces me causaba pesadillas, pero muchas veces, como no teníamos, aunque ya teníamos canales de televisión y tal, no teníamos videoconsola y yo no tenía televisión en la habitación, entonces yo miraba para aquella estantería y decía yo, bueno, a ver qué es de aquí, ¿no? Y entonces salía La Pasión Turca a veces que me perturbaba con 11 años y bueno, y otras veces salían otras cosas. Después a mí me gustó muchísimo siempre los cómics desde pequeña y después yo tuve la suerte de estar en una casa en la que no tuvieron ningún reparo en mostrarme cómics y eso me llevó a seguir leyendo. Y después contaba ahora Carol y a mí... no lo iba a mencionar porque no se me hubiera ocurrido, pero yo para mí también creo que es muy importante la gente mayor de mi casa contando historias. Claro, no, es fundamental. Claro, yo de hecho ayer tuve una charla con los guajes del Instituto de Sotrondio, que es muy gracioso porque yo cuando voy a un instituto a una chapa digo a los guajes, tenéis que escucharme porque bastante hago que os quito una clase. Y entonces ya te miren como en plan, bueno, digo, así que por lo menos escucháis. Y entonces yo decía a ellos que lo que... Claro, tú plantate delante de una clase de guajes de 14 años y decillos que tienen que hablar con su abuela o su abuelo, dirán los guajes, madre mía, ¿esta qué me dice? Pero a mí me parece súper importante. De hecho, yo creo que las historias de mis abuelos en concreto, tanto de María como de Menchu, siguen siendo todavía fuente de inspiración. También las canciones, eso yo creo que es muy importante. Con los guajes pequeños, desde pequeños, entrarlos en la literatura a través de las canciones. Entonces yo, en ese sentido, sí que cumplo un poco el requisito. Y después me encantaban las aventuras. Por ejemplo, Emilio Salgari me encantaba. También tuve abuelas muy lectoras y me encantaba, pues eso, Emilio Salgari y de repente, yo qué sé, alguna noveluca de Agatha Christie, todo lo que suponía aventuras, Los Cinco, Hollister, tal, todo yo lo llevaba por delante. Y después yo creo que fue la manera de descubrir, cuando estás leyendo un libro que estás muy metido en la historia y estás tan metido en la historia que de repente alguien te llama y tú ya como que sales de ese mundo, sí.
A mí eso pasábame y hacía muchísima ilusión. Y cuando descubrí que eso mismo podía pasarte y encima que eres como Dios, o sea, que puedes crear los personajes, matar a los malos, hacer que los buenos se enamoren, eso me parecía ya lo más. Pues a eso iba yo, porque a escribir, la relación con la primera escritura, los primeros intentos, el tomar conciencia de que era posible escribir y eso que dices tú, ¿no? Eso de tener el poder para mover a los personajes de un lado a otro y hacerlos que funcionaran como tú quisieras. ¿En qué momento descubriste esa posibilidad? Por los últimos documentos gráficos aparecidos en alguna de mis libretas, te diría que en torno a finales de los 90, debía tener yo 10 años, eran unas historias que no sé, que empecé a escribir, yo creo eso, ¿no? Por poder compartir historias que a mí me venían. Yo tengo una amiga que te sonará, que se llama Sofía Castañón, que me dijo que una vez, no sé qué dije yo, Sofi, es que somos un poco peliculeres, y me dijo, no, somos sensibles a la narrativa. Y a mí eso gustó porque me parece como que mejor que eso que ser una peliculera. Entonces yo efectivamente ya me doy cuenta ahora con esos documentos gráficos aparecidos que yo era sensible a la narrativa y parecíame que poder ser autora, yo no sé si era lo que quería ser escritora, pero poder ser autora, dueña de los relatos, sí, me parecía... Y de los destinos. Y de los destinos. Es que me parecía, es que de repente, ay, es que este me cae mal, pues lo mato, ya está. Y venga, y no pasa nada, no vas a la cárcel, eso me parece fantástico. Carolina, ¿y tú empezar a escribir en qué momento? Pues yo creo que en el cole, con las redacciones de la maestra. Decirte que escribías muy bien, decías muy bien las redacciones y eso te... Bueno, yo es que recuerdo disfrutar mucho de esas propuestas de redacción que nos hacía Maricruz en el ciclo medio, ¿no?, que se llamaba, de aquella. Y sí es verdad que ella me alentaba. Tuve muchísima suerte con la maestra que me tocó, porque nos hacía interpretar obras de teatro, nos pedía que hiciéramos cómics, que escribiéramos redacciones, y yo veía que hiciéramos también crónicas periodísticas, y yo veía que aquello a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho más que lo de los números o las naturales o tal. Y qué importante también los maestros, ¿eh? Claro, es fundamental, claro, naturalmente. Sí. Has dicho lo de la redacción periodística, las crónicas periodísticas, porque casualmente las dos tenéis formación periodística, las dos sois licenciadas por la Universidad Complutense de Madrid. Yo no sé si llegasteis a coincidir y si tenéis experiencias. Pues coincidimos por edad, pero sí. No nos conocíamos de la época. Aquello está tresnado de gente, que hay muchísima gente allí. ¿A que sí, Carol? Sí. En cualquier caso, eso de estudiar periodismo, comunicación audiovisual, era una forma de dar salida a la necesidad de escribir, de contar. Quiero decir, así, la profesión de escritor, parece que no hay nada que tengas el título, ¿no? de yo voy a ser escritor con título. Entonces, lo de convertiros en periodistas, ¿tenía algo que ver con esa necesidad de contar, de comunicar? En mi caso no, porque queda un poco mal, pero yo de alguna manera me siento intrusista, se dice, intrusa, porque yo estudié comunicación audiovisual muy segura de lo que quería estudiar. A mí me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la fotografía y me gustaba mucho la publicidad audiovisual. Entonces yo me metí en cine y en Ciencias de la Información en la Complutense, no sé si fue mi jornada o qué, pero aunque hubiera muchas asignaturas troncales con periodismo, lo enfocaban a cine, televisión, pero formatos, programas y tal, no... Es que queda mal, porque trabajo de periodista, pero yo no redacté una noticia. Pero cuentas muy bien las cosas, ¿eh? Cuéntalo muy bien, cuénteslo desde un punto de vista, yo creo, siempre, pues un poco muy audiovisual. A mí eso gusta. Cuando hago las noticias. Sí, claro. Bueno, pero creo que esto también es interesante conocerlo, o sea, que no todos los periodistas que llegamos a ser periodistas tenemos una vocación de periodistas o de redactores, ¿no? En mi caso no la tenía. Sí, la tuya a lo mejor era comunicar, pero visualmente... No, a mí, insisto, lo mío era la fotografía, era el cine, el estudio del cine, a mí era lo que me apasionaba. Luego, circunstancias, de hecho, cuando terminé la carrera trabajé en Filmoteca, trabajé en archivos fotográficos de aquí del Museo del Pueblo de Asturias. A mí era ese el trabajo que me gustaba y de escondido siempre llevé mis diarios. Mis diarios, mis relatos, ahí la lectura ya formaba parte importante de mí, entonces, bueno, pues sí que tenía una pulsión clarísima de escritora, pero yo eso no me lo planteaba como profesión. A mí la profesión quería que fuera por otra parte, por una parte más técnica, más de la imagen. Lo que pasa es que, bueno, cuando volví a Asturias, después de estar en Portugal un par de años, surgió la oportunidad de la TPA,
estás en casa de tus padres, echas y mira, pues acabé allí y realmente me costó empezar porque yo lo de redactar... Sí, además de primeras me metieron a hacer crónicas de Internacional, entonces yo no le veía sentido. Te llegaban unos teletipos... Pues si te llega a tocar ahora, que está la cosa entretenida... Ya, pero ahora ya tengo un bagaje, pero yo entonces no lo entendía. Me llegaba un teletipo de una agencia, ¿qué tenía que ver yo con Nigeria? No estaba viendo absolutamente nada y tenía que informar. Entonces no le encontraba ningún sentido, pero el hecho del montaje audiovisual fue lo que me enganchó. Y luego pues sí, ya empiezas a salir, a conocer gente, a entrevistar y ahí ya te vas enamorando de la profesión. Pero digamos que la faceta de escritora nunca tuvo que ver con mi carrera, para nada. Y en tu caso... Yo sí, o sea, yo todo que sí. Está bien porque hacemos contrapuntos. Claro, total. Están viendo que son muy iguales, tienen muchas coincidencias, claro, pero son muy distintas. No, es que yo de hecho, o sea, yo de lo de ser escritora vínome después. Yo quería ser periodista porque a mí me gustaba escribir, pero lo que más me gusta es estar como en el mejunje, ¿sabes? De la cuestión. Entonces estar allí como en medio sin ser la protagonista, sino estar como en primera fila, pero donde nos suelen poner los periodistas, que llegue como al lado, ¿no? Y eso a mí me encanta, ser testigo y después... me parece que yo siempre trabajé en la prensa regional, en la Nueva España de les Cuenques, los primeros años, después en la Voz de Asturias. Durante todo ese tiempo colaboré con el periódico La Cuenca al Nalón y llevo ya, va a hacer 10 años, va a hacer 9 años en la TPA. Y entonces, a mí lo que más me prestaba, o sea, lo que más me presta, esto va a sonar muy ñoño, pero de verdad que ya sí, y es como contar Asturias. O sea, de ir por los pueblos y contarles historias que pasan. El otro día subí a Orlé y están allí unos mullerines de Orlé desde el centro social cosiendo unos corazones para Ucrania y ocurrióseme preguntar a alguna de ellas si había vivido alguna de ellas la guerra civil. Y hablaron dos de ellas, Adelaida y Aida, dos mujeres mayores, que una tenía 6 años y la otra 4 cuando la guerra. Y además ella allí de la zona de Orlé y la zona del campo y de Casu y todo eso fue muy bombardeado. Entonces acordábase perfectamente. Y solo el relato, o sea, yo puse ellos el micro delante, solo el relato de lo que Aida y Adelaida pudieron contarme, de lo que ellos vivieron siendo guajes, ya es una historia. Ya es una historia. Y a mí me inspiró ya para decir, pues mira qué manera de contar cómo asturianos y asturianas, en este caso, están haciendo cosas para ayudar al pueblo ucraniano. Qué manera más guapa de poder contarlo así, ¿no? Para mí yo una oportunidad de poder contarlo así a la gente que ve la TPA. Y para mí y a mí hazme sentirme como muy completa, poder contar y no contar lo de siempre, ¿sabes? Eso es lo de ser reportera de Calella. Claro. Bueno, también os digo, y esto es real, que llegamos al centro social de Orlé y también los paisanes enfadadísimos porque había un vecino que había dejado allí la parva cuchu y por favor que la TPA eso no lo grabara, ¿eh? Digo, no te preocupes que eso no lo grabamos. Decía que las coincidencias, a pesar de estas diferencias, las coincidencias no se acaban porque las dos publicáis en el mismo año el primer libro. Las dos publicáis, en el caso de Carolina, el poemario Ikiru y en el de Aitana, Los niños de humo, un libro de relatos, en 2018. ¿Cómo se da ese paso? Ese paso que de alguna forma consiste en pasar de contar las historias de otros, sus circunstancias, tratando de hacerlo con el rigor y con la objetividad que exige la información periodística, a contar vuestras propias historias. Bueno, en tu caso, Carolina, además con algo que podríamos calificar de muy íntimo porque es poesía, ¿no? ¿Cómo se da ese paso? Pues yo lo di por la maternidad. ¿Sí? Sí. Yo llevaba muchísimo tiempo escribiendo relatos, pero estaban escondidísimos en el ordenador. Sin embargo, cuando fui madre, tuve una convulsión absoluta entre mis deseos de desarrollo, qué sé yo, de curiosidades y tal. Las hormonas, tú. Sí, y mi deseo de ser madre y luego, pues, lo que es al final ser madre, tener responsabilidades, querer mucho a alguien, pero también echar mucho de menos tu individualidad, ¿no? Entonces tenía ahí un mare magnum de sentimientos y me dio por buscar respuestas por la vía poética, cosa que no había hecho jamás, a no ser alguna poesía ñoña de instituto. O sea, nunca tuve un arranque poético yo. Pero mi manera de sobrellevar pues todas estas dudas con las que me encontraba con la maternidad fue por la vía poética. Y no solo encontré respuestas, sino que encontré alivio, todavía lo decía el otro día en Poex, como si fueran credos, o sea, encontré como rezos. Y de hecho todavía ahora cuando tengo sensaciones que no logro verbalizar, que son estas que nos van a ir rondando el alma y
y que no logras explicar qué es lo que te pasa, intento, por la vía íntima también, sin ninguna intención de publicar, convertirlas en poemas, pero últimamente no me sale, ¿no? Por ejemplo, este verano falleció una amiga y paso horas mirando al techo intentando expresar, homenajear, hacer algo y no me sale. Pero durante el segundo año de vida de Lorenzo, no sé, estuve como tocada por una varita y me salieron esas, nada, ya ves que son versos muy cortos, sí, ¿no? Esas reflexiones que para mí son un poco Biblia de esos 2 años. En tu caso, Bueno, yo tengo que decir una cosa, porque a mí pásame que una cosa también que igual es signo de nuestro tiempo, que yo estoy escribiendo ahora una cosa y tengo que escribir una historia, tengo que escribir dentro de las tramas, tengo que escribir una historia de amor, porque me lo pide el cuerpo. Y no me está saliendo, y con lo que yo fui, con las historias de amor, y no me está saliendo, y digo yo, y si a esta mujer no le salen las poesías, y a mí no me sale esto, a ver si la culpa va a tener al COVID también. Siempre es a quien echar la culpa. Pues oye, yo, a ver, si se le echa la culpa de todos los males del mundo, también de esto. Bueno, yo espero que me llegue la inspiración. Seguro. Yo creo que yo, con respecto a lo del libro, al primer libro que sí, llegué... era lo que te iba a preguntar, que en tu caso fue un libro de relatos, Los niños de humo, el primer libro. No sé si eso tenía el origen en el periodismo que tú practicas o eran historias que tenías ahí. ¿Cómo fue la génesis? Pues el libro, el de los niños de humo, que ya el primero, ya del 2018, pero en realidad recoge relatos de 15 años. Los primeros relatos que salen en el libro, de hecho, el primer relato que sale en el libro, que se llama El teléfono, se escribió en una biblioteca de Madrid, donde yo estaba estudiando posiblemente algunos exámenes, o a lo mejor haciendo que estudio. Mamá, no escuches esto. Haciendo que estudiaba, sí, igual me gustaba alguno de la biblioteca, no lo sé. La vida en Madrid fue muy loca, con 20 años. Bueno, yo estaba allí, seguramente estaba estudiando, que la carrera cabela, ¿eh? Entonces, yo tenía muchos relatos escritos y ya era una persona más o menos activa en redes sociales, a través de lo cual conocía a mucha gente, por ejemplo, al profesor Enrique del Teso. Yo mentira, no lo conocí porque dióme clase de lingüística en la universidad. Porque yo antes de ir para Madrid estudié un año en filología en el Milán y me dio clase ese señor. Y ese señor, que es una buena persona, cuando te da clase de lingüística, acojona un poco, ¿eh? Pero después aprendes mucho de ti. Y aprobé, saqué notable con Enrique del Teso. Todo esto para deciros que yo era una persona muy activa en redes sociales, en la que yo iba escribiendo ahí mis relatos. Entre esas personas a las que conocí está Enrique y está también Rafa Gutiérrez Testón, que es uno de los grandes libreros de Gijón, ya lo sabéis vosotros, de España, con La buena letra. Entonces, un día Rafa y yo hablábamos mucho y tal, y él ya medio casín también. Los casinos, en el mi pueblo decimos que el más tonto fai relojes. Pues esto ya sí, él ya de ahí de Coballes, y un día dijo, tienes que publicar, siempre me decía. Y yo, bueno, sí, yo daba y largues. Bueno, daba y largues, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Y un día me dijo, te voy a presentar a una chica que ya es gente literaria, y bueno. Entonces fue muy simpático porque yo el libro de Los niños de humo y de Carboneres, llevo un libro a 4 manos. Yo escribí y Alfonso Zapico, sí, que lo mencionó Laura antes, sí, dibuja. O sea, casi, no pueden ir una cosa sin la otra. Vamos, yo me niego a ir en mi vida, en mis primeros días literarios, sin Alfonso Zapico. Entonces fue muy simpático porque esta gente literaria, dice ella, estoy pensando que vamos a hablar con el editor de Pez de Plata, 4. Vamos a hablar con el editor de Pez de Plata y a ver que hable con Alfonso Zapico, para que Alfonso Zapico a ver si se anima a dibujar. Y yo Alfonso Zapico conozco desde hace muchísimos años y digo, no, Alfonso Zapico tendré que decirlo yo, porque si llega un editor ajeno a nuestra amistad y dice que si haces los dibujos al libro de Aitana, dirá él, pero bueno, esta guaja que es faltosa. Claro, es que ahora como tiene gente, claro. Claro, como tiene gente que no me sabe llamar ella. Entonces dije, no, ya lo llamo yo. Alfonso y yo, que nos conocemos hace un mogollón de años, de cuando yo trabajaba en la Nueva España de Les Cuenques y él ya empezaba a colaborar con Les Tires. Y encima, como somos de pueblo, pues casóse con una que fue conmigo al instituto, claro, estas cosas de la endogamia de pueblo. Entonces, pues nada, teníamos muchas ganas de hacer algo juntos, muchas ganas de... Siempre decíamos que íbamos a hacer una guía alternativa de Les Cuenques, una guía turística, cosas así, el de Blimea, yo de Sama, y vamos a llevarlo todo a fecho. Y
Y entonces, nada, no fue una guía turística, pero llamé y dije, oye, Alfonso, ¿qué te parece? Sí, y no me dejó acabar la frase. Dijo, sí, sí, lo que sea. Entonces fue como una conjunción de astros, de astros, nunca mejor dicho, de estrellas, que fue Rafa, de La Buena Letra, que fue Jorge Salvador, el editor, y que fue Alfonso Zapico. Entonces yo entré muy bien rodeada. Arropada, sí. Como Carmen Mola con 3 hombres a mi alrededor. Pero escribí yo, te lo juro. En tu caso, tu paso de la poesía a los relatos, ¿cómo se dio eso? Porque bueno, ya sabemos que la poesía parece que fue una pulsión, un impulso que tenía que ver con la... Pero el salto a escribir ficción, escribir relatos, que fue el segundo libro tuyo, Animales urticantes. Sí, pues era lo que te decía, que yo tenía ahí bastantes relatos escritos desde hacía 10 años y no me atrevía a compartirlos. Entonces, después de dar el salto, que tengo que decirlo también, fue con un gran ilustrador, que es Carlos Ribarrera, que además me parece que está aquí su madre, que también fue petición mía. Yo, si puedo ir de la mano con Carlos, pues fenomenal. Y así fue. Y entonces hicimos un libro precioso, con sus ilustraciones. Después de verme recitando poemas muy personales, ¿no? De alegrías, pero también de incertidumbres, delante de gente, y no solo ser capaz, sino de disfrutarlo y de encontrar un sentido, ¿no? Que era escribir, realmente me apasiona. ¿Por qué narices lo he llevado yo tan escondido? ¿No? Yo no sé si tiene que ver con la cruz que se le puede poner a la creatividad, porque hay falta de, qué sé yo, de enseñanzas artísticas, bueno, en el currículo. Entonces es como que lo llevas de una manera como escondida. Sí, es clandestino casi. O sí. puede ser algo relacionado con que eres mujer y tienes una serie de dudas, ¿no? De, a ver, ¿dónde voy a ir yo que escribo? Entonces, después de ganar mucha seguridad con Ikiru, que durante un año estuvimos rodando por toda España y haciendo unos eventos guapísimos gracias a la poesía, dije, bueno, pues voy a desempolvar estos relatos. Y me puse a leerlos. Y leyéndolos me reí, me emocioné, me sorprendió. Dije, pues sí son buenos. ¿Por qué me daba a mí esto tanta duda, no? Y bueno, pues entonces hice una selección y se los envié a Jorge Salvador, de la editorial Pez de Plata, simplemente porque lo conocía. Bueno, pues del circuito asturiano, de haber coincidido en ferias, yo con el poemario, él con sus cosas. Me gustaba mucho su línea, su editorial, su apuesta por una prosa diferente, por escritores no conocidos, por dar esa oportunidad. Y también, bueno, pues era un acceso sencillo, porque luego, por lo que voy viendo, el mundo editorial es caníbal. Sí. Sí, es verdad. Y además hemos tenido una suerte tremenda. Sí, Yo siempre digo sí. que he caído de pie con el primer editor, Juan Gallo, que bueno, es un poco marciano, pero es un tipo serio. Y con Jorge, pues lo mismo. Que también es marciano. Que es marciano, pero rizoso también. Claro. Y de Oviedo. Y es lo único que yo un poco así. Entonces, bueno, pues él los leyó y, bueno, para mi sorpresa dijo que sí, que adelante, que si le podía enviar alguno más y así se forjó. Y es curioso porque pasamos, en tu caso, por ejemplo, se pasó de una poesía, bueno, a unos relatos duros, urticantes, realmente, unos personajes, digamos que hay como un salto muy importante, ¿no? Bueno, eso va según los lectores, porque Ikiru tiene una parte muy oscura, ¿no? Sí, es bueno, que ahora no podría eso. recitar ninguno de memoria, ¿no? Pero hay uno que termina diciendo de mi sospecho, ¿no? Entonces hay una relación, Es una evolución, en cualquier caso. Sí, no. Sí, porque hay relatos nuevos después de haber escrito Ikiru, pero también hay relatos antiguos. Atrás, sí. Lo que sí hay, está claro, es esas ganas de removerme a mí misma a la hora de escribir. Luego, si el que lo lee nota que se le remueve algo también, pues estupendo. Pero yo cuando escribo, sea poesía o sea prosa, tiene que ser para encontrar ahí una llama que me haga vibrar. Las dos dais el salto, además de una forma muy en paralelo, las dos dais el salto a la novela, que la novela siempre se dice, son palabras mayores, ¿no? Lo de la novela, en primer lugar, porque exige bueno, los poemas y los relatos tienen mucho de fogonazo, ¿no? De ese momento en el que surge la idea y esa concreción con que hay que escribirlos, esa
bueno, pues ese tiempo y espacio reducido en el que se mueven, pero la novela exige otro ritmo de trabajo y en definitiva otra forma de funcionar con ella. ¿De qué manera los niños de humo dieron origen a Carboneras? Fue una cuestión, en tu caso fue una cuestión de justicia, de decir, hemos estado hablando contando historias en las que los protagonistas son niños y tal, pero está la potencia esa tremenda en la cuenca de las mujeres y la necesidad de contar sus historias y pedían ya de por sí un espacio más amplio. ¿Cuál fue la...? Bueno, lo cierto es que en los niños d'humo aparecen muchas mujeres también. Lo que pasa que es verdad que los niños d'humo parece que solo o sea, como el título del libro y niños d'humo, parece que solo se habla de guajes, pero hay muchas mujeres protagonistas. La verdad es que el mundo el salto a Carboneres, hacerles a ellos protagonistas, es que yo creo que lo que falta muchas veces es que nosotros mismos creemos una narrativa de las mujeres, o sea, de nuestras vidas. Muchas veces yo voy por ahí, sobre todo con Carboneres, a clubs de lecturas de pueblos y el 90% de las mujeres, de los socios son mujeres, o sea, el 99%, o sea, hay un paisano por cada 20 mujeres. Y entonces a mí me hace mucha gracia porque las mujeres siempre dicen que ellas nunca tienen... Yo siempre les digo que todas las vidas tienen una historia, todas las vidas tienen una novela. Lo que pasa que, bueno, pues saber o no saber contarla, pero todo, todo es novelable, ¿no? O puede tener una historia. Y decíame una paisana de Vimenes el otro día, ¿qué va, fía? La mi vida, ¿qué va? No, eso no da para nada. Y a ver, ¿usted cómo se llama? Tal. Bueno, a ver, cuénteme algo de su vida. ¿Cuándo nació en su casa? Ay, bueno, nada, fía, en mi casa éramos 6 hermanos, 5 varones y yo, que era la pequeña, que cuando yo tenía 6 años marcharon los 5 para Argentina. Pues mira tú, si no hay de los cuales 2 no volvieron, un tercero supimos de él como 40 años después y los otros 2, y yo estaba fascinada, yo decía, digo, ¿y usted, Yela, que dice que no tiene una vida de novela? Usted tiene una trilogía, seguramente. Entonces, yo lo que necesitaba era como también la necesidad de que esas mujeres se dieran cuenta de que les vides son los protagonistas. Pueden ser protagonistas también de historias. Cuando tú hables de les cuenques mineres, lo primero que viene a la cabeza a mucha gente es el hombre minero, el paisano que entra a la mina o que quema ruedas o que de repente suelta muchísimos cargamentos, que yo me estoy cortando hoy, ¿eh? Estoy siendo buenísima. Más te vale, Pachi Poncela se enfadará conmigo porque en la radio a veces digo cosas y hoy aquí estoy portándome bien. Pero bueno, pienses en los cuenques mineros y parece que pienses en eso, ¿no? En ese paisano que entra a la mina, que es muy duro, que es muy brusco, pero lo cierto es que los cuenques mineros, la mitad de la población son mujeres. Y las mujeres además tienen un papel muy importante. A mí muchas veces me dicen, sobre todo cuando saco el libro y me hacen entrevistas de fuera de Asturias, me dicen, bueno, ya que las cuenques mineras son muy machistas. Y yo pienso, yo creo, o sea, después de reflexionar, digo, no. Yo hablo de unos cuenques mineros de los años 60 en los que todo España era machista. Era machista en el sentido de que tú necesitabas, si eres mujer, para tener una cuenta corriente, necesitabas que tu marido o tu padre, si no tenéis marido, estuviera en esa cuenta corriente, si no, no podías tenerla. Y como eso, muchas cosas. Las mujeres o no podían o estaba mal visto que entraran en diferentes entidades académicas, las mujeres estaba mal visto que entraran a trabajar en la mina, porque ¿qué hacía una mujer sola con tanto hombre ahí dentro? Pues seguramente ganase el jornal igual que los hombres. Pero de alguna manera yo nunca digo que estén como silenciadas. Es que son invisibles en muchos casos las mujeres en ciertas épocas y en ciertos sitios en concreto. Entonces, mi intención y la de Alfonso, porque Alfonso es uno de los mayores defensores de las mujeres de les cuenques, de les carboneres, creíamos que era importante. Se crecieron tanto les cuenques mineres al pie de un pozo como alrededor de una cocina de carbón, y la cocina de carbón prendía a la mujer en casa. Entonces, para mí eso ya era muy importante. Sí, porque de alguna forma, además las mujeres que aparecen en tu libro sostienen la cuenca realmente con sus cuidados, claro, con su trabajo y con su forma de relacionarse, ¿no? Porque esa forma de... en alguna ocasión te oí comentar a ti, que además yo soy de otra cuenca, pero también lo sé, ¿no? Bueno, mujer, no pasa nada. Ya, oye, nadie es perfecto. Ya. Y es de Mieres, tampoco, chica.
Además, este sábado tenéis a las Tanxugueiras en Mieres. Sí, vamos a ir todas de concierto, vamos a ir toda la cuenca. El hecho de que de esa... te oí decirlo en una ocasión que la sororidad la inventaron en las cuencas, ¿no? El hecho de que ese apoyo entre mujeres, porque muchas de ellas venían de fuera, venían sin familia, no tenían una red de apoyo aquí y tenían que inventarse esa red de apoyo entre vecinas y demás, ¿no? Y la mina era el eje, pero en torno a ella las mujeres se organizaron y de alguna forma sostuvieron todo. Yo creo que ya es importante no solo hay una figura de los cuenques, yo creo que hay una figura de los sitios donde pasó esto, ¿no? Que de repente, pues yo estoy segurísima que la Calzada pasó lo mismo, o en barrios como... ¿Cuál es el barrio? Moreda, el barrio de este que vino toda la gente de Fábrica de Mieres y por ahí. Nuevo Gijón. Nuevo Gijón. Bueno, pues todo eso... o en les barriades d'Avilés, en les barriades de les Cuenques, desde luego, o en la urbanización en la que trabajaba Carolina. Al final, todo el mundo que vivía en la zona tenía, ¿sabes?, como unes mismes... no sé, como pulsiones. A Carolina seguramente que dio la merienda muchísimos hueles de otros vecinos. Eso es a lo que me refiero. Claro, que en les Cuenques Mieres sí que hay una cosa muy particular que a mí gusta decir que somos crisol de razas, encrucijada de caminos. Porque venía mucha gente de fuera y es verdad, yo siempre cuento un dato que hay un fotógrafo en Mieres, viejo, que hizo este estudio y a mí me parece fascinante, que entre 1951 y 1953 a Mieres llegaban al día 6 personas para quedarse. 6 personas para quedarse. Multiplicáis por 2 años y hay muchísima gente. Claro. Entonces... pues toda esa gente que vivía venía de fuera, venía de Madrid, venía de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de León, del resto de Asturias, de Portugal, venía de muchísimos sitios a buscar trabajo, que era lo que había en les Cuenques. Entonces, eso creó un universo muy particular. En todas les cases, en todas les barriades hay Pili la cordobesa, o de repente, yo qué sé... Carmen la gallega o los portugueses. El otro día hablaba con un amigo que es cocinero, Marcos Cienfuegos, que tiene un proyecto muy guapo, por cierto, que se llama Bocamina, que lleva una experiencia gastronómica en una mina, y decía él como la impronta de toda esa gente que vino de fuera en la gastronomía de les Cuenques, ¿no? Y, por ejemplo, parece una tontería, pero que en les Cuenques, tradicionalmente, en los restaurantes se hizo muy bien el bacalao. Siempre, y porque en les Cuenques había muchos portugueses. Entonces comprabas mucho bacalao o de repente, yo qué sé, algún pescadero vendía bacalao y pues las mujeres empezaron a cocinar. Entonces, estas cosas que ahora les que somos feministas, que no tenemos ninguna vergüenza de decir que somos feministas porque creemos en la igualdad, pues creemos que inventamos muchas cosas ahora, ¿no? Que inventamos la sororidad y cosas así, ponemos nombres rimbombantes, pero no, viene de atrás. Hay un cuento en Carboneras que está basado en una historia real que puede ejemplificar muy bien esto, ¿no? Que una moza en un pueblo de Ayer, en Nembra, esa moza vino embarazada y con otro guaje. Y cuando el marido, para trabajar en la mina, el marido entró a trabajar en la mina y el mismo día que entró a trabajar en la mina, se mató. Y entonces ella, ese día, se puso de parto cuando hicieron la noticia. Eso en el libro ya igual. Entonces, a mí me contó una vecina cómo eso había ocurrido. La moza era como extremeña, no tenía nadie, porque claro, si vienes con tu marido y preñada y con tu guaje, tu madre, tus hermanos, tus tíos están en el pueblo, no tenía nadie, y entonces los vecinos del pueblo atendieron a ella y a la criatura y pusieron a todos los paisanos a trabajar porque ellos estaban en una casina que no les había dado tiempo a arreglar. Entonces, y como todo el pueblo de repente se volcó en que esa mujer, cuando acabara los días de baja por parto, ¿cómo es? Posparto. Posparto, sí. Posparto, pues no sé para qué me lío así con este. Pues eso, que entonces ella llegó y ella, esa vecina, acuérdase cómo la chavala llegó a casa y se encontró con que un vecino le había tallado una cuna y estaba todo reluciente, cuando ella unos días antes se había quedado viuda y sin nada. Entonces, esa historia a mí me dio la idea para escribir el relato. Y yo un ejemplo de lo que pasa en muchas ocasiones. Siempre cuento la misma anécdota, y ya cargo que yo tengo un rollo, que
que unos amigos míos que trabajaban en Telecinco, Marcos Merino y Marta, que son directores de cine, hicieron un documental muy guapo que se llama Remine, historia del último movimiento obrero. Ellos dejaron Telecinco y, bueno, cogieron la indemnización por despido y se vinieron a vivir a Turón, con la idea de hacer una película sobre el fin de las minas. De las minas, sí. Pero cuando llegaron, bueno, llegaron también con una guaja pequeña y ella embarazada. Y cuando llegaron fue cuando saltó les huelgues del 2012, les últimos huelgues de la minería, que ella marcha a Madrid, acordamos que entraron por la Gran Vía con aquellas luces y los encierros en los pozos. Entonces cambió ellos todo el plan. Pero bueno, ellos llegaron allá a Turón y claro, imaginaos, en 2010, que una pareja normal llegue a Turón con 2 guajes. Son como marcianos, eso sí. Entonces, Marta un día estaba en casa y llama a la puerta y va, y era una señora con una poituca de berces, de faves con berces. Y Marta, ¿qué me trae? Y ella, la comida. Y la Marta, no, pero no hace falta que yo... Y decía, bueno, hombre, con una nena pequeña y embarazada y aquí viviendo, no pasa nada, yo tráigote la comida todos los días si hace falta. Y Marta flipando, porque Marta llega y estaba como diciendo, pero ¿y esta gente así? ¿Cómo puede ser? Pues sí, esas cosas pasaban, claro. Así funcionan, efectivamente, funcionaban Claro. en esa época. Bueno, a mí me gusta mucho estar con vosotros dos hoy porque, bueno, pues por lo que hablábamos antes de las coincidencias y las diferencias, ¿no? Si una lo mira bien, en realidad sois, yo os tengo una a cada lado, sois casi como las dos caras de una misma... Una morena y una rubia. Además, eso. De una misma moneda. Coincidís generacionalmente, coincidís en la aparición y en el ritmo de desaparición de trabajos, incluso en el hecho de publicar primero relatos y luego novela, incluso coincidís en la editorial, que ahora ya no lo decimos, y sin embargo tengo la sensación... Es como si una escribiera hacia afuera y la otra escribiera hacia adentro. Es como si los personajes y las historias que cuenta Aitana estuvieran como inscritos en lo social, en lo común. Su historia forma parte de otras historias. Sin embargo, los personajes y las historias de Carolina son más como para adentro. ¿Es percepción mía o eso es así? No lo sé. Yo creo que sí, pero... Tarada, por ejemplo, el personaje de tu novela Tarada es un personaje más para adentro, ¿no? En el que se explora mucho... Yo voy viendo que cada vez me voy transformando más en tarada. Sí, cuando... Ya lo eras, Carol, di la verdad. Pero yo creo que lo era ocultamente. Y ahora me voy sintiendo identificada cada vez más con esa protagonista, con esas ganas de huir, con esas ganas de vivir salvajemente. Es la necesidad del sol, que tenemos poco, yo creo que porque Tarada va buscando claro, el sol. Su excusa para huir es salir en busca del sol, porque está harta de la lluvia, está harta de la humedad, y entonces emprende viaje y cruza la cordillera, no se menciona qué cordillera, pero alcanza el sol al otro lado de la cordillera, en la meseta, y con el sol pues va encontrando respuestas, la luz y la vitalidad y gente a su alrededor que le arropa sentimentalmente. Pero en ella hay una necesidad de romper cadenas, hay una necesidad también de encontrarse a sí misma, una necesidad de dar con su identidad, una necesidad de hacer un pacto con su pasado, incluso quemar lo que sea necesario, incluso... matar, entre comillas, a quien se porte mal con ella, ¿no? Reivindicarse y reivindicar su felicidad y su manera de ser propia, su identidad. Entonces yo veo que además es algo que me ha gustado mucho con Tarada, porque hay muchísima gente de todo índole que se siente identificada y que me dice, yo quiero ser Tarada, de mayor yo quiero ser como Tarada, porque yo creo que todos vivimos en una cotidianeidad que te exige unas responsabilidades, y creo que todos hemos soñado en alguna ocasión con coger no sé, estás en una estación o estás en un aeropuerto y ves un avión que se va a Londres o un tren que se va a Segovia, me da igual, o a Bilbao, y dices tú, joder, si me subo ahora y vivo una aventura. Tarada al final es una aventura, es un poco Quijote, es un poco en la carretera, es un dejarse llevar, y sí, yo quiero dejarme llevar en todos los sentidos, en el sentido de viaje y en el sentido también de dar con una naturalidad
cómoda, en la que yo no sienta ningún complejo. Sí, pero me refería a que hay un trabajo de introspección en el personaje y tal, y sin embargo, por ejemplo, en ti, en tus personajes, hay como, sin que efectivamente también hay ese trabajo de investigación en los personajes, pero de alguna forma hay algo de crónica de la cuenca y de esa forma de vida que está en proceso de desaparición. Tengo la sensación... ¿A ti sientes algo de responsabilidad de que no queden cosas en el olvido, de rescatar del olvido una forma de vida, unos personajes, un poco lo que comentábamos ahora, ¿no? El escritor, en tu caso, tú como escritora, ¿sientes esa responsabilidad de que no queden en el olvido historias que podrían quedar? Pues yo creo que en eso no distamos mucho Carolina y yo, porque dijo varias cosas que yo firmo. Lo que pasa que sí es cierto que yo creo que en la forma, que en lo que nos referimos, sí que somos nuestra literatura y es muy dispar. Pero al final es la búsqueda de identidades, es el apoyo en ese pasado, ¿no?, que puede ser individual, que es el caso de Tarada, o colectivo, que es el caso de Les Cuenques. Y tenemos la suerte, Carolina y yo, de estar viviendo en una época, bueno, la suerte o la desgracia, no sé, no lo tengo muy claro, de estar viviendo una época que un abogado diría que estamos en disposiciones transitorias, ¿no? Eso también lo dice Antón, ¿cómo se llama? El presidente del Consejo Económico, Antón Costas, el presidente del Consejo Económico, Político y Social del Reino de España, dice él que teníamos que fijarnos más en los abogados porque, por ejemplo, llegan a Les Cuenques Mineres los ingenieros, ¿no?, o los políticos y dicen, bueno, vamos a cerrar les mines para hacer energía limpia. Entonces, cerramos les mines y energía limpia. Y entonces... no hay nada por el medio, o sea, no hay una transición, esa transición que tanto hablan, ¿no? No, pero no existe, o sea, la transición y el camino que vamos haciendo no existe. Y sin embargo, los abogados para eso son muy listos. Entonces, tienen una ley, van a cambiar a otra y lo más importante son las disposiciones transitorias que es la que te hacen ir de esta ley a esta ley, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo así, en un mundo que está cambiando, o sea, no un mundo que vaya a cambiar, no un mundo que ya cambió, no, un mundo que está en continuo cambio, todo el día. Entonces, eso nos hace estar en un mundo en ebullición como posiblemente hacía muchos años que no se estaba. Aunque yo tampoco creo que seamos... o sea, yo ahora mismo pienso estos días y digo, nosotros también somos unos peliculeros de narices, porque, bueno, ahora es verdad que hay la guerra, tal, no sé qué, pero ¿y en los años 80? Que caía el muro de Berlín, de repente se acababa la URSS, de repente... o sea, también pasaban cosas, pero bueno, y es cierto que en este final de siglo, principios de siglo, y todo como más convulso. Eso está guay para Carolina y para mí porque podemos tener una literatura totalmente diferente, pero encontramos... puntos de... Y encontramos gente que le pueda interesar mis cosas, las cosas de Carolina, o incluso les dos, que eso pasa. O sea, además, como somos de la misma editorial, que ya no vamos a mencionar nunca más, pues como somos de la misma editorial, pues nos encuentran juntes y nos eligen muchas veces juntes, a Tarada y a Carboneres, que no tienen a priori nada que ver. Tienen que ver pues que sus autoras viven la misma época. De una manera diferente buscamos identidades. Y yo me preguntabas si me siento responsable. Mira, yo, ya que no vino el mismo Zuyo, fotógrafo de la Nueva España, como no vino él, vino Marcos, puedo hablar de él. Pero el mismo Zuyo, muy simpático, porque me dice, él trabaja aquí en Gijón, y dice él, claro, tú y yo nunca nos vamos a poder ir a marchar de vivir de Les Cuenques. Y digo yo, dice, porque como ahora vas de notaria... de notaria de la realidad. Y digo, a ver, yo porque estamos muy a gusto, también te digo, en Sama, pero sobre todo porque pagamos alquileres baratísimos, pero bueno, estamos muy a gusto, pero y es cierto que de alguna manera... Yo no tengo una responsabilidad de que me quite el sueño, no. Pero bueno, sí que pienso que ya es importante contar lo que fuimos y lo que somos. Y uno de los proyectos que tengo en mente, que no sé si saldrá alguna vez, que tengo en mente no, que estoy en ello, pero no sé si alguna vez se publicará, y un paso más allá y un paso más allá mío personal, porque voy a hablar de algo que no llegó a poder Les Cuenques Mineres, voy a hablar de los fondos mineros. Y entonces eso también en nuestro pasado, mucho más reciente además. En eso igual hay gente que se me enfada más que con Carboneres, ya te lo digo. Es muy posible que sí. Muy posible igual que tengo que venir a vivir para Gijón realmente. Échenme de Sama.
Bueno, voy para Mieres, que Mieres igual... Sí, sí. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Pido ya así lo político a Aníbal o algo. Lo de Mieres. Lo que sí es cierto es que el último trabajo que has publicado en realidad sí que es una especie de enciclopedia de las cuencas y de sus circunstancias, ¿no? Ese abecedario de todo lo que se recoge en Coses Nuestres, ¿no? Sí, Alfonso y yo porque muchas veces Alfonso y yo contamos que nuestra primera colaboración fueron Los Niños de Humo, pero para ser sinceros, unos meses antes empezó nuestra colaboración en la Cuenca del Nalón, que hacemos desde fae como 7 años la contra. Primero hicimos Cuencalendario. El Cuencalendario. Cuencalendario, sí. Porque los nombres estoy muy orgullosa porque los puse yo. Entonces, Cuencalendario, Cuencarentena también hicimos durante la cuarentena, la cuenca de la A a la Z. Y ahora estamos haciendo un atlas geográfico minero. Yo iba a poner Cuencatlas, pero no me dejaron. Ya me dijeron por la itanina y ya pasa. Entonces, sí, claro, ahí sí que intentamos hacer una crónica. Primero con la cuenca de la A a la Z de nuestra infancia, que Alfonso y yo también compartimos generación, y después con Cuarentena también el día a día, que sigue siendo peculiar en les cuenques, sigue siendo... Porque a mí muchas veces me pregunten, oye, ahora que no hay mines, los de la cuenca minera, ¿qué va a pasar con vosotros? Y yo, pues no sé, volverémonos como los de Polasiero, yo qué sé. O como los de Gijón, no lo sé. Pues cierran les mines. Pero de momento sí que es verdad que queda todavía un caldo de cultivo de eso, ¿no? De eso que nos hace especiales, que llegue gente de muchos sitios, gente que trabajó muchísimos años en la mina, y que siguen allí, de alguna manera, seguimos allí vinculados a una tierra que fue la de las nuestras familias y la de nuestra ahora. Y sin embargo, Carolina, que otra diferencia, para empezar, casi siempre cuando se te busca por la red, sale Carolina Sarmiento, Asturias, 1981. O sea, Asturias. Lo tuyo sale muy claro, queda muy claro que eres de eso. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Cuando estaba en Madrid, en los fiches de la universidad, había que poner la dirección en Madrid y natural de, ¿no? Y entonces yo ponía natural de Langreo, no ponía más. Y enteréme que un profesor era de Llanes y puse natural de La Borbolla, que es el pueblo de mi madre, que yo de Llanes para tener enchufe. Sí, claro, para suscitar simpatía. Ahí renegué de los cuenques. Bueno, valióme, para la nota. En el caso tuyo, esa inconcreción, porque eres de varios sitios, por lo que tengo entendido, naciste en un sitio, viviste en otro, tienes relación con otro, pero eso se traslada, esa inconcreción, que en el caso de Aitana es tan concreto, tan cartográfico, en el tuyo, los lugares no tienen nombre, bueno, por no tener nombre, no tiene nombre la protagonista de la novela tampoco, ¿no? Esa especie de nebulosa en la que pareces estar instalada, obedece a una necesidad, tiene intención. Sí, bueno, lo primero en la biografía pongo Asturias con intención, y esto se razona. Puede sonar un poco mal, pero yo nací en Oviedo, entonces si bueno, de repente... yo también, guapa, vaya a pasar. Claro, si de repente alguien va y dice la escritora ovetense... no voy a decir que es una ofensa, pero es que no me siento Oye, nada... a mí yo no quiero que me digan la escritora ovetense, Entonces, O sea, que mi madre haya tenido un mal parto y yo cosa de ella. Sí. A mí no me gusta mentir, entonces... bueno, pues si pusiera Oviedo sería cierto, pero no me siento identificada con ser de Oviedo. Viví allí 2 años, mis padres son los dos de Avilés, soy más de Avilés que de Oviedo. Pero luego tú viviste en Villaviciosa también. Sí, pasó muchísimo tiempo en Villaviciosa, pasamos muchísimo tiempo entre Quirós y Teberga, siempre viví en Gijón, huelos en Avilés, huelos en Oviedo también, y primos. Entonces dije, antes que poner Oviedo... Bueno, yo miento y pongo Langreo, te ¿ves? lo digo. Pero bueno... Langreo 1980. ¿Qué sé yo? Además, parecióme guapo también poner Asturias, ¿no? Sí, eso yo Digo, bueno, realmente... Y luego, pues yo voy mucho de monte, mucho de ruta, y gústame Asturias. Entonces, pues venga, Asturias. Y siempre tengo que justificarme por qué pongo Asturias. Y luego, respecto a la concreción, me gusta lo universal. No me gusta documentarme, no me gusta absolutamente nada porque me frena la imaginación. Y yo si escribo es para darle rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Entonces no quiero estar ligada a un lugar en el que pueda caer en errores o en el que de repente tenga que ir a consultar un libro de historia, porque eso a mí me pararía.
Y insisto, me gusta lo universal, o sea, que realmente cualquier persona se pueda identificar, venga de donde venga, con la historia que está leyendo. Y además me gusta mucho inventar nombres. En lo siguiente que va a salir, todos los nombres de lugares, y los lugares son muy importantes, son todos inventados. Se nos va acabando el tiempo y a ver si ¿Pero cuánto llevamos? Sí, es que llevamos 1 hora. Eso se me volando. Sí. Dos cuestiones. En este ciclo, yo no sé por qué, pero inevitablemente hay un momento en que se viene a llorar un poco, ¿no? Porque... Yo pensé que era cantar, que eso se me da bien. Sí, pero se viene a llorar porque la situación de los escritores, lejos de ese glamour que a algunos se nos supone y esa proximidad con las musas, que parece que lo tiñen todo de algo maravilloso, pues resulta no ser tan estupendo. ¿Cómo se vive siendo escritor a medio gas? A medio gas en el sentido de teniendo que hacer otro tipo de trabajo, peregrinando. Habéis tenido mucha suerte, pero bueno, normalmente peregrinando para encontrar una editorial. ¿Cómo es eso de vivir teniendo una profesión y una devoción? Esa especie de división que uno tiene que hacer en la cabeza. Ahora soy periodista y estoy trabajando para tal. Y yo no tengo guajes. Los que tienen guajes yo ya les pongo un monumento. ¿Cómo se vive eso? Pues a mí ayer, decíame, que os lo contaba esta mañana, decíame un guaje del Instituto de Sotrondio, díjome, yo tengo una pregunta, dígame usted. Y dice el guaje, ¿tienes alguna vez pensado dejar la escritura para dedicarte al periodismo? Y yo, ¿qué? Y yo, madre mía, todo lo contrario. Pues yo hasta hace relativamente poco, hace relativamente poco yo me convertí seguramente en una señora. No sé cómo ni cuándo, pero yo de repente ya me apetece estar jubilada. Nunca lo había pensado en la vida. O sea, ser rica me encantaría. Como dice un amigo mío, tener una casa humilde con embarcadero. No, más allá de bromas, se lleva mal, porque me encantaría. Yo ahora que estoy con un proyecto casi terminando, me encantaría tener todas las horas del día para poder dar vueltas a ello, para poder cambiarles cosas y dejarlo todo para que a mí me encante como salga, y no lo tengo, porque encima yo meto mil berenjenales. Además de trabajar, que nuestro trabajo, pues oye, nos lleva unos 3 horas. Yo ahora estoy de voluntaria en un colegio de refugiados, haciendo escenas. Entonces llego a casa derrotada y tal. Y yo creo que también eso es un poco signo de nuestro tiempo. E insisto, yo no tengo guajes. Carolina tiene un guaje y vive el guaje, ¿sabes? Y come. Quiero decirte que eso es importante. Yo tengo una amiga que tiene 3 y digo, ¿tienes los vivos todavía? ¡Qué guay! Entonces, bueno, que se lleva como se puede, ¿no, Carol? Más o menos. Sí. Tenemos la suerte de tener un trabajo que por lo menos está arreglado en cuanto a horas y a derechos, que eso es fundamental en el mundo del periodismo. Bueno, los tuyos mejor que los míos, que yo soy subcontrata, ¿eh? Ya. Vamos a decirlo aquí. Sí, eso también. Y es verdad, esto es así. Eso Tú no es así. mientes con lo de Oviedo, yo no puedo mentir con esto. No, fíjate, eso es una cosa que yo siempre explico. El espectador ve los informativos de TPA y para él o para ella todas las noticias las hacen redactores de TPA, y lo somos redactores de TPA. Pero unos tenemos unas condiciones y otros tenemos otras. Y a mí me parece súper injusto. Pero ¿sabes lo que digo yo siempre? Cuando me pregunten por ahí, porque ya es muy típico que vas a grabar por ahí y te digan... Sí. Yo soy amigo de Sonia Fidalgo. Todo el mundo conoce a Sonia Fidalgo, a Laude, bueno, a los clásicos, ¿no? Y entonces llamen y pregunten. Y yo siempre digo, si estoy en la Cuenca Minera, digo, mira, al paisano que me pregunte, digo, mire, ¿usted qué trabaja en Unosa? Sí, pues mire... Esa persona por la que usted me pregunta trabaja en el Pozu Carrio y yo en el Pozu María Luisa. Para que se haga una idea. O sea, claro. No, pero el informativo es un formato, no estamos hablando de otro programa, es un único formato y bueno, pues hay gente que está en subcontratas y gente que estamos contratados directamente por el ente. Y trabajan en el convento de las Clarisas y llamámoslos los del convento. Eso es lo mejor de todo. Bueno, no quiero saber qué más nos llaman. No, los del convento. Los del convento, pero yo por las mañanas... Que ve las noticias no sabe la yo por las mañanas cuando llamo condiciones. digo, yo voy a ver si ya salieron de maitines. ¿Puedo decir una cosa? Que no sé en el caso de Aitana, pero en el nuestro tenemos unas condiciones que, por lo menos en mi caso, me permitieron pedirme un año sabático para poder escribir, ¿no? Que era lo que nos preguntabas, ¿no? Que cómo se conjuga. Pues cuando estás en ese momento de necesidad de escribir, bueno, pues ahí hay un buen convenio logrado por lucha sindical, que no viene regalado, en el que se te permite coger hasta un año entero sin sueldo. En mi caso fue para escribir, otros lo usan para viajar y otros para hacer calceta.
Yo creo que tenemos que terminar. Tengo la tentación de preguntaros, si me lo contestáis muy rápido, porque... Bueno, sí a ver, no te pidas tampoco mucho. No, si estáis en algo que se pueda contar. ¿En qué proyecto estáis ahora mismo? ¿Para salir próximamente? ¿Algo? Yo estoy un poco, o sea, estoy muy dramática ahora mismo con este tema. Yo sí tengo un proyecto, pero no sé si va a salir. Así lo digo. Ahora Jorge Salvador me estará escuchando y traumatizará. Bueno, yo estoy en ello, estoy trabajando. Estamos trabajando en ello. Me pongo los zapatos aquí encima ahora mismo. Pero bueno, sí, algo ambientado en las cuencas mineras, pero ya en una época más cercana. Tiene que ver con los fondos mineros, pero no solo. O sea, lo digo porque os hagáis una idea de en qué momento está contado. Sí. Y bueno, pues estoy trabajando en ello. No sé si... O sea, yo no soy de los que digo, ay, no voy a hablar de ello por si sale mal. No, si sale mal, ya que no quiero yo sacarlo. En eso ando. Y Carolina, ¿tú? Yo lo tengo terminado, ya está firmado con la editorial y en principio saldrá en 2023. Bueno, pues todos muy atentos, porque hay cosas ¿Ya tienes nuevas. título? No, yo no no, se puede yo tampoco, decir el guapa. Hay un título, pero no le gusta a Jorge. Oye, pero Jorge pasa... Bueno, esto está grabado. Entonces yo le voy ofreciendo... Pero lo mismo pasó con Tarada, ¿eh? Tarada no le gustaba, yo le iba ofreciendo títulos. Y no le gustaba ninguno. Entonces, Pues no ¿qué pasó? Claro. Que ganó Tarada. Si te gusta a ti, no te dejes. Si te tengo que defender, yo voy a esa reunión aquelarre. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, nos hemos pasado incluso un poquitín. Bueno... Aitana, Carolina, ha sido un placer enorme charlar con vosotros. Yo ya sabía que iba a serlo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, muchas gracias a todo el Ateneo de Jovellanos. Muchas gracias a las tres. Quería felicitar a la editorial Pez de Plata. Porque se le ha... por tener el gusto de editar a estas dos grandes escritoras. Y ahí lo decimos nosotros, que es lo mejor que tienen. Indicarles que el jueves día 7, dentro del ciclo Música e Imágenes, veremos unas cuantas voces femeninas de los años 60 y 70. Y la próxima entrega de Palabra de Mujer será el día 3 de mayo, encuentro con las escritoras Laura San Pedro y Rocío Menéndez Traba. Están ustedes invitados. Nada más. Gracias de nuevo. Les deseo tengan un feliz resto del día.